Y pues sí, esa era pues como la idea, ¿sí? Y lo otro, pues como les dije al principio, recapitular pues lo que vimos ayer para las personas que no estuvieron, así nos vamos a poner pues ya todos ya como de acuerdo en el mismo ámbito, y ya pues ya como que tenemos para empezar con MATLAB la próxima, que espero sea mañana, ¿sí? Porque recuerden, yo creería que la de mañana es como la más pesadita y la que más quiero que practiquen, porque les voy a enseñar muchos comandos, pues son cosas muy simples, pero vamos a ver mucho de MATLAB, es que ustedes no tengan que remitirse a manuales ni nada de esas cosas, ¿sí? Entonces esa es como la idea. Bueno, les voy a compartir acá. Los que estuvieron ayer pues van a ver que es un pequeño recorderis de lo que vimos ayer, y creo que nos va a sobrar un poco más de tiempo como para revisar parte de los diagramas de flujo que les dejé al final. Listo. Entonces permítanme, yo cierro acá, les comparto. Ahora sí quedamos listos. Si alguien que va entrando tiene alguna duda, algún comentario mientras, pues perfecto. Descartar. Bueno, yo creo que ahí se ve, ¿sí? Recuerda que si alguien va a preguntar, pues puede interrumpir directamente, no tengo problema. O si va a preguntar por el chat, porfa levante la mano para que me genere la alerta sonora, porque a veces preguntan y no, pues no me doy cuenta, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en mente. Bueno, volvemos acá a lo mismo. Entonces simplemente pues lo que presenté ayer fue los preliminares y un poco el diseño de algoritmos, ¿sí? Los preliminares pues simplemente fue como la introducción del curso. Aquí ya pues les acabo de enviar el documento donde está todo esto, la parte de la introducción pues como muy bien explicadita, pues así como más resumida, no me voy a fijar más en eso, porque eso simplemente era la introducción, la motivación, y simplemente pues hicimos como un par de preguntas así como sueltas para ir pues como interactuando, ¿sí? Lo que sí me fijé mucho fue la categorización de los problemas, que eso era uno de los dos objetivos que tenía ayer, ¿vale? Que uno de los dos objetivos era, primero, que ustedes aprendieran las categorías que yo quiero mostrarles, para que pues aprendan a identificar los diversos problemas que les pueden resultar. Y lo segundo era pues, la parte del diseño de algoritmos, que lo dejé más o menos abierto, pero era porque yo quiero ver ustedes qué proponen, ¿sí? Yo quiero ver, todo se trata de tener pues imaginación, ¿sí? De resumir todo en pasos, de proponer pues como una ruta alternativa. Pero entonces, para los que no estuvieron ayer, empezamos ya en forma, fue con la categorización de los problemas. ¿Cómo hace que categorización? Pues simplemente identificar qué tipo de problema matemático es el problema que tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una ecuación lineal normalita o tenemos una ecuación diferencial, cosas pues de ese estilo, entonces pues eso es lo que vamos a ver hoy. Sí, eso fue lo primero. De hecho creo que podemos pues hacer pues mirar aquí sobre las notas, que creo que pues traté de explicarlas lo más posible, ¿sí? Ya los ejemplos de más que vimos allá, creo que están todos aquí, pero los que vimos de más pues también pueden revisar las diapositivas y allí están, ¿sí? Entonces aquí les pongo. Entonces, con el fin de encontrar el algoritmo apropiado para resolver el problema, lo que debemos hacer es categorizar el mismo para identificar las diferentes técnicas numéricas. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta cuáles programas, o si alguien no quiere saber programas, sino que quiere programar un método numérico como tal, pues ya ahí se va dando cuenta que necesita, ¿sí? Entonces identificar simplemente el tipo de modelo matemático que se formuló. Entonces vamos a, pues, a empezar, aquí damos unas. Entonces lo más sencillo de todo, lo más simple de todo, ¿sí? Los cálculos numéricos consecutivos. Que ustedes se van a dar cuenta que todos los métodos, todos los problemas, todas las funciones que vamos a armar, en el fondo son cálculos numéricos consecutivos, sino que hay unos más complejos que otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que consecutivos? Entonces, fíjense que yo tengo unos valores. En este caso, el ejemplo que yo les decía era que íbamos a calcular la presión de un gas real que modelábamos mediante la ecuación de Van der Waals, que es esta de acá abajo. Entonces, queríamos hallar la presión porque tenemos la ecuación explícita en la presión. ¿Cómo así que explícita? O sea, tenemos la presión igual a otras variables, ¿sí? No tenemos que presión igual a una función que depende de la presión, no.
tenemos presión igual a una ecuación en términos de otras variables. Entonces en este caso queremos calcular la presión cuando nos daban la temperatura y el volumen molar, ¿sí? Entonces fíjense que para utilizar esta ecuación de Van der Waals yo necesitaba la presión crítica, que esto es un valor dado dependiendo del gas que yo tenga. Si tú tienes nitrógeno, si tienes hidrógeno, si tienes argón, si tienes neón, si tienes vapor de agua, tú simplemente vas y registras ya cuál es la presión crítica, porque eso es experimental, eso ya está en una tabla, ¿sí? Eso es una huella dactilar, pues por decirlo de alguna manera, de los compuestos. Lo mismo la temperatura crítica, eso es un valor que vos puedes ir a leer allá. Listo, entonces R, pues la constante de los gases, tiene un valor dado, dependiendo de qué, de las unidades, pues tomarás uno u otro. Si quieres trabajar metros cúbicos, por ejemplo, para el volumen, si quieres trabajar pascales para la presión, si quieres trabajar Kelvin para la temperatura, escoges un valor que sea adecuado con esas unidades. Que es que a alguien le encanta aquí el sistema inglés y que va a trabajar entonces en pies cúbicos, va a trabajar en Rankine para temperatura y va a trabajar una presión por decir en PSI, no hay problema, siempre y cuando revise el valor, ¿sí? Entonces todo estará dado, estas tres son dadas. Entonces, como les digo, como queríamos calcular la presión en términos de temperatura y volumen molar, teníamos que poner estos valores también. Entonces yo quiero calcular la presión a 300 Kelvin y un volumen molar de 1.5 metros cúbicos, ¿sí? Entonces fíjense que estos parámetros A y B están dados por estas ecuacioncitas. Entonces fíjense que ustedes pueden hacer ¿qué? Cálculos numéricos consecutivos simplemente reemplazando los valores que tienen acá, de R, de T sub C y de P sub C. Sí, esa era pues como la idea de esta primera categoría, cálculos numéricos consecutivos. Nuevamente, como les decía acá, para estos cálculos y para cualquier problema en general, siempre presten especial atención a las unidades involucradas. Familiarícense rigurosamente con el sistema de unidades. Eso es lo que les decía acá. Entonces esta primera categoría no tiene nada de raro, pues eso es una bobada, eso simplemente es coger un lápiz, un papel, una calculadora y meter valores pues siguiendo ciertas ecuaciones, siempre y cuando sean explícitas. O sea, tienen la variable que quieren calcular en términos de las otras variables y ya. Listo. No hay que iterar, no hay que hacer nada. Ahora sí, la otra categoría que creo que los que estuvieron ayer se fijaron que a medida que yo les iba introduciendo una categoría, cada una se iba poniendo con más pesadita, ¿sí o no? O sea, la primera era muy fácil, la que le seguía un poquito más tesa y así íbamos metiéndole más cosas, más cuentos. Entonces este curso va a ir como incrementando en dificultad, ¿sí? Pero bueno, entonces la segunda categoría acá, las ecuaciones lineales algebraicas, LA o ELAS, pues la abreviada así. Entonces simplemente ¿qué es? Una ecuación lineal. Fíjense que esto es de la forma, pues, una línea recta, ¿sí? Sino que yo la pongo así, no la pongo como y igual a x, y igual a m por x más b, sino que la pongo en este estilo. ¿Para qué? Para luego yo poder acomodar esto en una matriz cuando yo tenga un sistema de ecuaciones. O sea, tengo una de estas, otra y así. Entonces hay muchos modelos que representan, hay muchos, fenómenos que se representan por este modelo, muy sencillo, muy simple. Entonces fíjense que si tenemos diversas ecuaciones de este estilo, o sea, ELAS, podemos organizar todo eso en un sistema matricial. Lo que aparezca aquí en negrita es porque son o vectores, o matrices, o tensores. En otras palabras, arreglos, ¿sí? Arreglos de información diferentes dimensiones, o sea, es diferente de escalares. Aquí pues no quise poner la flechita arriba, si ustedes se fijan pues comparando la parte de, aquí se me cerró, la parte que les envié allá en esta vaina, o sea las diapositivas, ustedes se van a dar cuenta que yo allá pues lo escribí con flechitas y eso lo hice para que pues puedan diferenciar ustedes pues de que es un vector, de que es una matriz de ese estilo, ¿sí? Entonces fíjense, el análisis de esto acá lo puse aquí como en palabras para que lo revisemos aquí un poco.
Entonces, si tengo un sistema, lo organizo de forma matricial, pues una matriz que contiene los coeficientes a sub 1, a sub 0 y así de ese estilo. Entonces fíjense que M es una matriz de dimensiones n por n, X es un vector columna de variables cuya dimensión corresponde a n por 1. Recuerden que si es un vector columna, entonces la primera entrada es el número de filas, la segunda es el número de columnas. Como el número de columnas es uno solo, entonces tiene dimensiones de un vector columna, ¿sí? Lo mismo para B, ¿sí? Dimensión n por 1. Aquí, importante, no recuerdo, yo creo que les mencioné esto ayer también. ¿Qué necesitan del álgebra matricial? Simplemente saber respetar las dimensiones para poder multiplicar los arreglos, ¿sí? Recuerden que para yo multiplicar, por decir, una matriz y un vector, estos de acá, o sea, los internos, las dimensiones internas tienen que coincidir, de lo contrario yo no puedo hacer esa multiplicación. Eso lo vamos a ver mañana cuando empecemos a molestar un poquito con matrices en MATLAB, ¿sí? Entonces la idea cuál es, que MATLAB mismo nos va a permitir a nosotros identificar cuál es el problema, si es que lo hay, en nuestros programas. Eso es lo que tiene de chévere estos programas de ahora. Por ejemplo, como MATLAB, Python también te indica a ti en qué líneas donde estás cometiendo el error, ¿sí? Pero entonces básicamente tenemos un sistema matricial, pues, normal y así. Entonces la pregunta que yo les decía ayer era que por qué había elegido un sistema cuadrado, o sea, n por n. Fíjense que acá el n, pues el número de filas es igual al número de columnas. Entonces, ¿para qué era eso? Para garantizar de que el número de variables fuese el mismo que el número de ecuaciones. Recuerden, el número de filas indica el número de ecuaciones, el número de columnas indica pues, las variables, ¿sí? Creo que es así. Entonces, bueno, aquí se los pongo porque pues los grados de libertad tienen que ser 0, ¿sí? Recuerden que el análisis de grados de libertad era número de ecuaciones menos número de variables o incógnitas menos otras cosas, pero en este caso no aplican pues otras cosas. Entonces la idea para yo poder asegurar una solución es que el número de variables sea igual al número de ecuaciones, ¿sí? Porque en ese caso yo puedo en principio decir que existe una solución. Encontrarla es otra cosa, ¿sí? Entonces esa es la idea. Entonces, como ejemplo, allá de un sistema de ecuaciones lineales algebraicas, pues les ponía, por ejemplo, balances de materia en estado estacionario. Por ejemplo, acá para un reactor, entonces fíjense que en particular teníamos este me lo saqué de uno de los ejemplos que hacíamos en el curso de balances, ¿sí? Entonces lo que entra menos lo que sale, entonces aquí va lo que se genera menos lo que se consume, igual a 0 porque no se acumula nada, ya que estamos en estado estacionario, por eso todas tienen los ceros acá. Entonces fíjense que ejemplos de este tipo en los que resultan ecuaciones lineales algebraicas son pues los balances de materia en estado estacionario. Esto lo resolvíamos a mano, ¿sí? Pero ya como contamos con MATLAB, la idea es que resolvamos esto también, ¿qué? Matricialmente. Posiblemente ya en su momento vamos a ver un ejemplo de estos resuelto en MATLAB sin tener que molestar con un sistema de ecuaciones lineales, sino que simplemente metemos la matriz, metemos la matriz M a MATLAB, introducimos el vector B a MATLAB, ponemos una línea de comando y él nos da la solución para todos los flujos, porque fíjense que esto está en términos de flujos, ¿sí? Entonces por ese lado, pues breve. Lo que les digo, esto puede reescribirse como un sistema matricial resuelto de diferentes técnicas numéricas. Listo. 5 ecuaciones, 5 incógnitas, grados de libertad 0. En este caso no me voy a meter en análisis de grados de libertad en este curso, a menos que sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque eso lo ven ustedes es en los cursos disciplinares. ¿Cuáles? Los que les comento acá. Entonces, termo, balances o fenómenos, operaciones de transferencia, reactores, cinética, toda esa vaina ustedes la ven allá. Ya se vuelven unos tesos para eso, ¿sí?
Entonces esta es la segunda categoría pues que tenemos allá como tal. Vámonos para la tercera. Entonces fíjense que como ya aprendimos a manejar un sistema de ecuaciones lineales, algebraicas, entonces yo elegí introducir esta tercera regresión múltiple lineal y la regresión simple también. Pues primero la simple, luego la múltiple. Entonces, ¿para qué? Yo les comentaba, bueno, esto casi, entre comillas, casi nunca lo utilizo. O alguien más me puede decir, es que eso lo hace Excel muy fácil, poniendo una línea de tendencia. Sí, yo sé que sí. Pero, ¿qué tal si yo te cambio una ecuación bien maluquita que no salga ya en Excel? Entonces esa es la idea. Primero, yo había escogido esta categoría por tres razones. La primera es porque cae perfecto para repasar y para programar todo lo que vimos de ecuaciones lineales. Allá vamos a tener que resolver un sistemita, ¿sí? Segundo, les puede servir obviamente pues para la vida profesional y para la vida general de ustedes allá aplicarán. Y tercero, pues es una buena fuente de información para que ustedes organicen la información que tienen y sepan dónde salen las cosas, ¿sí? Entonces, regresión, al menos pues lineal. Entonces fíjese que la regresión lineal simplemente se remite a que tenemos un conjunto de datos experimentales. Piénselo, por ejemplo, que alguien va a ver el laboratorio de química, puede decir que hoy va a medir volumen contra concentración, ¿sí? Entonces tiene un montón de datos de volumen y concentración. Alguien va a ver el laboratorio de termo, va a medir por allá presiones y volúmenes para un gas considerado ideal. Allá tiene datos de presión y volumen. Otro que vaya a ver el laboratorio de termo le tocó una práctica de calorimetría. Para cada temperatura midió una capacidad calorífica, ¿sí? Entonces miren que esto aparece en un montón de ramas. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos un montón de datos acá. Pues sabemos la variable independiente es... bueno, aquí tengo un error. Fíjense que pues, las dos no pueden ser independientes. Si encuentran errores en este documento, porfa comenten, ¿sí? Entonces acá, la variable dependiente es y, porque esa es la que está acá, esa depende de x, ¿sí? Entonces el error aquí es in. Listo. Entonces la variable dependiente es y la variable independiente es x, ¿sí? Entonces la regresión lineal simple simplemente es un método para yo encontrar los mejores parámetros a sub 0 y a sub 1 de la función. Fíjese que me tomé una función que lineal, una LA, vean acá. Entonces al principio yo quiero mirar si esta señora se adecua a una línea recta, y para yo encontrar estos parámetros tengo que tener un criterio. ¿Cuál es el criterio? La minimización del error cuadrático. Entonces, ¿qué es el error cuadrático? Primero, el error para un punto cualquiera sería comparar este valor de y con lo que me da la función cuando le evalúo en x1, ¿sí? Cuando le evalúo acá. Entonces fíjense que estoy comparando lo que registré allá menos lo que me da esta vaina. Pero hay un problema, ¿cuál? Que es que yo no tengo a sub 1 y a sub 0. Entonces acá debería haber puesto que este error depende de quién, de a sub 1 y a sub 0, ¿sí? Entonces fíjense que como yo no solo tengo un dato, sino que tengo n datos, entonces yo voy a sumar todos esos errores cuadrados. ¿Por qué el cuadrado? Para que sea positivo, ¿sí? Para hacerlo más fácil. Entonces yo voy a sumar, por eso me aparece la sumatoria, voy a sumar todos esos errores, o sea, toda la diferencia que hay cuando yo pues predigo con esta línea recta y los valores que yo medí acá experimentalmente, ¿sí? Entonces vamos a ver, como esta es la función que yo quiero minimizar, de alguna manera vamos a trabajarla matemáticamente. Piensen en términos de mínimos. ¿Qué hacemos para hallar un mínimo? ¿Cómo hacíamos para hallar un mínimo? ¿Quién se acuerda? Con la segunda derivada. ¿Si era la segunda o la primera? La primera te da los puntos críticos, la segunda te da los puntos de inflexión. Los puntos críticos son donde la derivada es cero, que por lo general es donde los picos, o sea, máximos y mínimos, ¿sí? Entonces era con la primera, ¿sí? Pero bien. Entonces vamos a hacer un tratamiento sobre esta función que la queremos minimizar, y vamos a ver muy bacano, muy chévere, que a la final
ese tratamiento nos va a dar un sistema de ecuaciones lineales. Entonces por eso les decía, si ya sabemos cómo resolver esto, lo básico, entonces ya con regresión vamos a empezar a hacer unos programas bien bacanos para aplicar esto de acá. ¿Sí? Pues esa es la idea. Listo. Entonces hasta acá regresión lineal simple. ¿Sí? Una vez tienen los parámetros a sub 1 y a sub 0, pues ya tienes la línea recta y ya pues mirarás, al menos gráficamente, mirarás si sí se adecua o si no se adecua. Como les decía ayer, no me voy a centrar en la parte estadística. ¿Cómo así? Que el valor pues del coeficiente cuadrático, ni tampoco me voy a fijar en la parte de los intervalos de confianza. No, eso se los dejo ya a ustedes, ¿sí? Lo importante es que sepamos hacer el tratamiento de los datos en MATLAB y ya ustedes se fijarán, al menos gráficamente, porque esto ya lo podemos graficar, si la línea que nosotros estamos prediciendo le va a pegar, entre comillas, a los puntos que tenemos. ¿Cómo así que a pegar? O sea, si va tendiendo más o menos. ¿Sí? Bueno, esa era la simple, ahora la múltiple. Pues la múltiple simplemente es extender la idea, pero entonces ya esta función no va a ser una línea recta, sino que va a ser una combinación lineal de funciones de este estilo. Entonces f1 puede ser un logaritmo, o puede ser un t cuadrado, o puede ser una exponencial, o sea, el paquetico de funciones que ustedes sacan de cálculos, de los cálculos que tanto ven y tanto sufren, ¿sí? Entonces, de acá eso es lo chévere. ¿Cuál es la idea? La misma, encontrar los parámetros de tal manera que el error cuadrático, o sea, sea el mínimo, ¿sí? Entonces esa es la idea. Entonces encontramos los parámetros y listo. Entonces fíjese que esto tiene aplicación un montón. Entonces, como les decía ya los que acabaron de ver balances, al menos en la parte de energía, tenían que utilizar polinomios de S sub P para hallar ¿qué? Entalpías, ¿sí? Entonces fíjense que donde salen los polinomios de S sub P, van al laboratorio de termo, hacen calorimetría o hacen otras técnicas más sofisticadas, registran datos de capacidad calorífica y temperatura y vienen y hacen una regresión para que les dan un polinomio bien lindo, bien chévere de este estilo, ¿sí? También lo podemos utilizar para, por ejemplo, Antoine, la ecuación de Antoine, los que me dan las presiones de vapor en términos de la temperatura. Y la parte, les ponía aquí otro ejemplo para los que ven transferencia de calor, creo que todos. Entonces el coeficiente de transferencia de calor por convección, o sea, ese H, ya cuando lo vamos a calcular, porque dependiendo de los parámetros de flujo lo tenemos que calcular y de las geometrías, entonces ese H lo correlacionan en términos de números adimensionales como son el Nusselt, el Reynolds, y aquí me faltó el Prandtl, que es el PR, entonces fíjense que es de esta forma. ¿Será que esto se parece a una línea recta o se parece a esta forma? Fíjense que esto es una combinación lineal, ¿sí? O sea, suma de funciones por un parámetro, ¿sí? Pero ¿será que esto sí es una combinación lineal? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Despierten, no se duerman y pues al menos participen un poquito para que no se duerman. ¿Cómo? No, no parece una, no parece. Sí, o que no parece una combinación lineal. Entonces de alguna manera tenemos que hacer un tratamiento previo acá para obtener una combinación lineal, ¿sí? Para que quede pues como de este estilo. Pero no es nada raro pues o del otro mundo, es una bobada. Listo. Esto también se aplica en cinética, cosas de ese estilo. Bien. Tercera categorización de los problemas, entonces ya saben, regresión. Entonces recuerden, la primera era simplemente cálculos consecutivos, la segunda era ecuaciones lineales algebraicas, tercera la regresión lineal simple y múltiple. ¿Sí? Hasta acá vamos a... La idea de estos tres es cogerle la comba o cogerle el hilo, como dicen, a la programación en MATLAB. ¿Cómo así? Sacar ciclos, sacar gráficas,
utilizar las funciones de MATLAB, o sea, las funciones matemáticas y también las funciones de arreglos. O sea, aprender a manejar la información en términos matriciales, vectoriales. ¿Sí? Tensores aquí creo que no vamos a tener, pero si llega el caso, pues es la misma. ¿Sí? Entonces hasta acá, la idea es cascarnos duro con MATLAB para aprender hasta acá. ¿Sí? Porque ya luego, ya sí tenemos que estar muy claros porque ya empiezan los malucos, los problemas malucos. La cuarta categoría, las ecuaciones no lineales algebraicas. Fíjese que como es no lineal, ¿sí? Entonces la podemos expresar de esta forma. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace difícil una ecuación no lineal? Que yo no puedo hallar una expresión explícita para, pues, para la x que yo quiero hallar. Por ejemplo acá yo siempre les ponía el ejemplito de esta ecuación. Esta ecuación siempre estaba sencilla, me parece muy sencilla, entre comillas, como dicen, pendeja, porque miren que solo tiene una exponencial, una x y una constante, pero vaya, resuélvala. O sea, a mano. Entonces es una cosa maluca, ¿sí? De hecho, pues no la pueden hacer pues así tan simple, ¿sí? Entonces fíjense que aquí, con ecuaciones de este estilo, tan sencillas, y por ser no lineal, ya estamos jodidos y ya tenemos que recurrir a, entre comillas, algún método numérico. Como les decía ayer, yo no voy a centrarme en los métodos numéricos, no me interesa explicarles los métodos numéricos. Eso es propio del curso de métodos numéricos. Si lo tengo que hacer o si quiero o nos sirve para alguno de los ejemplos, lo hacemos. Pero no es mi interés eso. ¿Por qué? Porque el método numérico yo lo puedo ver como una cajita negra, entre comillas, que ya está programado en MATLAB y tiene un nombre, tiene una función. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo quiero. Más que ver el método numérico, sería aprender a utilizar la función de MATLAB que ya tiene programado un método para poder resolver mi problema. Obviamente, si yo no tengo el paquete, por eso les decía, si no tienen los paquetes de MATLAB, pues ahí sí nos tocaría programar nuestro paquete de método numérico. Pero como sí tenemos los paqueticos de MATLAB, la idea es aprender a utilizarlos. Sí, eso ya alguien lo hizo, entonces esa es la idea. Bueno, entonces aquí retomemos a lo de antes. Entonces, de esta forma, una ecuación pues no lineal, una NA. Entonces aquí les explicaba tan y ahí resultan los métodos numéricos. Bien. Entonces el caso general es lo mismo. Fíjense que es la misma forma, sino que ya no voy a tener una sola ecuación, sino que voy a tener un sistema de ecuaciones no lineales. ¿Sí? Entonces ahí ya les complico. O sea, si con una ya nos complicamos la vida, imagínense con 2, con 3, con 4, con 10. ¿Sí? Entonces ahí ya se empieza a incrementar el problema. Importante que ustedes identifiquen cuáles de los problemas que han trabajado hasta ahora en sus cursos recaen en esta categoría. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces fíjense que, por ejemplo, aquí les ponía yo varios ejemplitos. Entonces el primero, retomemos el de Van der Waals. Fíjense que para la presión nosotros teníamos una ecuación explícita, o sea, presión en términos de las otras variables. Pero si yo les cambio el cuento, que ya no me interesa la presión, sino que me interesa es el volumen, fíjense que yo ya no puedo despejar de aquí una V. ¿Sí? Ya no es tan fácil despejar una V para yo hallar el volumen explícitamente. Entonces tengo que reescribir esto como una ecuación no lineal y aplicar algún método sobre esta vaina. ¿Sí? Entonces fíjense que este es un problema que consiste en una sola ecuación no lineal algebraica en términos del volumen molar. Listo, entonces esto donde lo ven, en su curso de termo 1 o en su curso de termo 2, o si tienen que trabajar con alguna ecuación de estado de gas real, con toda seguridad ya está. ¿Sí? Otro ejemplito, entonces los que vieron fenómenos el semestre pasado, entonces recuerden que cuando estábamos calculando factores de fricción en tuberías, para el flujo de fluidos en tuberías, ¿sí? Nosotros teníamos dos opciones. Una, leer el diagrama de Moody, pero recuerden que eso pues simplemente es ir a leer un diagrama con regla y lápiz, ¿sí? Pero entonces perdíamos precisión.
y la otra era utilizar algún tipo de ecuación que me cogiera la parte de flujo turbulento. Entonces fíjense que para la parte de flujo turbulento teníamos esta ecuación muy conocida, muy ampliamente usada, la de Colebrook-White. Fíjense que esto es una ecuación no lineal. ¿Para quién? Para F, ¿sí? Para el factor de fricción F. Entonces vuelve y recae acá. Yo no puedo despejar una F en términos de las otras variables explícitamente porque no se deja. Entonces tengo que aplicar algún método acá. Creo que ayer pues como que les dije que en algún punto, en algún problema de estos, con toda seguridad ya se me metió en la cabeza de tirarles el problema de que me tracen un diagrama de Moody a partir de esto, ¿sí? Eso sería perfecto porque sería un ejercicio perfecto para que ustedes practiquen todo lo de programación. O sea, a partir de esa ecuación, tráceme un diagrama de Moody para diferentes Reynolds y diferentes rugosidades relativas. Y vaya, compárelo con los que encuentran libros. ¿Cómo tiene que dar el mínimo? ¿Sí o no? Entonces aquí hay un problemita bien bacano ya a partir de esta ecuación. Bueno, sigamos. Otro problema que ya, entonces fíjense que esto solamente era una sola ecuación. Otro problema que resultaba para los que ven termodos ya es pues cuando tenemos un sistema binario, pues queremos pues calcular el equilibrio de fases para ese sistema líquido-vapor. Entonces en ese caso, en el caso en el que la fase líquida no fuera ideal, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar la ley de Raoult modificada, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso tenemos algo de este estilo, pero tenemos un gran problema. Suponga que queremos calcular la temperatura, ¿sí? Entonces fíjense que las presiones de saturación acá están dadas por una ecuación tipo Antoine, ¿sí? Entonces fíjense que esto no es una ecuación no lineal. Y adicionalmente entonces podemos tener que los coeficientes de actividad dependen tanto de la temperatura como de las composiciones. Entonces tenemos tres ecuaciones, ¿sí? Tenemos tres ecuaciones que hay que resolver simultáneamente y todas son altamente no lineales. Entonces eso pues, se vuelve un problemita bien chévere, ¿sí? Bueno, hasta acá ecuaciones no lineales algebraicas queda perfecto. Entonces fíjense que aquí ya le subimos como 2 pasos más a la dificultad, ¿sí? Pero aquí yo creo que si salimos muy bien de las primeras 3 partes, esta cuarta parte vamos a sacar el mayor provecho del curso. Aquí es donde nos vamos a cascar duro y aquí es donde vamos a aprender la mayoría o vamos a sacar la mayoría de MATLAB, ¿sí? Ustedes aprenden, pasan este cuarto caso, con toda seguridad pueden abordar una gran cantidad de problemas, o mejor dicho, la mayoría de los problemas que les resultan a ustedes en el pregrado, ¿sí? Entonces ya vámonos para la quinta, es clasificación. Como era de esperarse, ya salimos de las ecuaciones normalitas, nos entramos a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces las diferenciales, ya saben, tenemos una función, una variable independiente, una variable dependiente. La independiente es la x, la dependiente es la y. Y para que sea diferencial tiene que existir una derivada. MATLAB tiene un paquete muy bueno para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? En este caso ordinarios porque sus derivadas son simplemente ordinarias, no son parciales. La función solamente pues tiene una variable dependiente que es la x. Hola Windows. Bueno, acá. Listo, entonces recuerden que para resolver esa ecuación diferencial yo tengo que tener una condición inicial. Entonces fíjense acá, para algún valor de x yo tengo un valor de y y tiene que satisfacer esto. Entonces este problema lo conocemos como un problema de valor inicial, ¿sí? Recuerden que la idea de resolver una ecuación diferencial era hallar una función, o sea, y en términos de x, que satisfaga esta señora de acá. Pero todo el curso que ustedes vieron de ecuaciones diferenciales en la Nacho, pues creo que todos estudian en la Nacho, todo el curso que ven de ecuaciones diferenciales se enfoca para la parte de ecuaciones diferenciales lineales,
Fíjese que yo acá a mí no me importó, yo no les dije nada acerca de f. Esto puede ser una ecuación diferencial lineal o no lineal. Entonces todo lo que ustedes vieron de ecuaciones diferenciales en su momento solamente sirve para lineales. Ahí es donde todo es muy bonito, todo es muy chévere, aplica que método de variación de parámetros, coeficientes indeterminados, reducción de orden, separación de variables, exactas, no exactas, cosas de ese estilo. Cuando pasamos al ámbito de lo no lineal, ahí es donde nos empiezan a dar duro, ¿sí? Pero entonces la idea es, olvidémonos de hallar la función y, simplemente aproximamos numéricamente. Entonces eso es como la idea de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces el caso general, esto creo que no lo escribí ayer, pero sí lo escribí matricial. Sí, acá lo di matricial, pero entonces tengan en mente, ¿qué es la parte matricial? Entonces fíjense que en general podemos no tener una solita, sino que podemos tener varias, ¿sí? Nuevamente acá la idea cuál es, tener un sistema cuadrado. Entonces tengo una variable dependiente y sub 1, otra variable dependiente y sub 2, otra variable dependiente y sub 3, así hasta y sub n, ¿sí? Entonces fíjense que la variable independiente acá sería x. ¿Por qué? Porque x es la que va a hacer la variable independiente de todas estas señoras de acá. Fíjense que todas dependen justamente solo de x. Entonces esa es la idea que tenemos en este caso. Entonces tenemos n ecuaciones diferenciales. Y recuerden, asociadas a una ecuación diferencial, para poder resolverla yo tengo que tener una condición inicial, ¿sí? Entonces fíjense que para la primera yo tengo una condición inicial, para y sub 1. Para y sub o yo tengo otra condición inicial, y sub 2. Para y sub n yo tengo otra condición inicial, y sub n. Entonces fíjense que acá pues tengo n condiciones iniciales pues, que corresponden a a n ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Hey, si van teniendo preguntas me cuentan o me paran, pero yo creo que aquí todo es muy general. Lo importante es que ustedes sepan identificar el tipo de problema que tienen, ¿sí? Nuevamente todo esto lo voy a resumir como un sistema matricial. Lo que aparezca en negrita son matrices o vectores, ¿sí? ¿Por qué lo resumo como un sistema matricial? Porque vamos a utilizar MATLAB, y MATLAB es fuertísimo para organizar la información en sistemas matriciales, o mejor dicho, en arreglos, matrices, vectores. Por eso es que ustedes, o yo quiero que con este curso ustedes desarrollen la capacidad de, cuando vayan a pensar o en abordar un problema, desarrollen la capacidad de poder organizarlo todo matricialmente o en arreglos. De esa manera todo se les va a hacer muy sencillo, muy simple numéricamente, ¿sí? Eso ya lo vemos con más detalle mañana, porque ya mañana vamos a empezar a organizar mucha información en vectores y matrices, ¿sí? Entonces ese sistema lo hago así, fácil. Entonces listo. Obviamente obtener una expresión analítica, imagínense, para esto ya es un monstruo de problema. ¿Se imaginan? Que yo tenga que hallar n funciones que me satisfagan esto a mano. Esto es un monstruo de problema. Por eso es una tarea difícil. Entonces el objetivo simplemente es aproximarlo numéricamente. Bueno, como ejemplos, si alguien ve reacciones, pues creo que todo aquí tiene que ver algo de reacciones, hasta los biológicos, ¿sí? Entonces fíjense que acá pues teníamos una reacción así simple. Todas dos eran pues, reversibles. Entonces fíjense que acá tenemos los compuestos A, B y C. Entonces fíjense que para A producir B había una constante K1. Pero como se podía devolver, B podía producir A, había una constante K2. Ahora, B podía producir C, entonces para ese lado hay una constante K3. Pero también C puede producir B, entonces hay una constante K4. Entonces si suponemos que la cinética de todo esto es de primer orden, o sea, una constante por la concentración de esa especie, simplemente pues será esto. Fíjense que el cambio en la concentración de A en el tiempo, entonces ya como hay cambio, ya hay una derivada, entonces sería menos, ¿por qué? Porque se está consumiendo, entonces la constante K1 por la concentración de A, y ahora más porque se está produciendo de B a A, entonces K2 es sub B. Y así sacan las otras, ¿sí?
tres ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque hay tres especies, o sea, tres compuestos, y cada una yo tengo que dar una concentración inicial, ¿sí? En el tiempo cero hay una concentración A sub 0 de A, una concentración B sub 0 de B, concentración C sub 0 de C, ¿sí? Entonces, hasta acá, yo creo que el curso le vamos a meter demasiado hasta acá, ¿sí? Si ustedes llegan hasta acá y entienden la mayoría hasta acá, hasta ese punto, yo quedo totalmente contento porque, o sea, se defienden con todo lo del pregrado. Vale. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Todo bien? Yo creo que sí nos va a dar tiempo hasta para... Vamos bien. Bueno. Listo, sí nos va a dar tiempo para el resto. Listo. Entonces ya, como les contaba, hay dos categorías más, las últimas. Estos ya son tópicos bien avanzados, ¿sí? Pero si los podemos cubrir, ustedes empiezan a defender con unas cosas que les sirve. Si alguien va a seguir el posgrado o otra cosa, esto le va a servir perfecto. Si alguien va a tirar una tesis bien propia, esto le sirve perfecto también, porque estos temas ya son más pesados, ¿sí? Entonces la otra categoría era ecuaciones diferenciales algebraicas. Entonces fíjense que, como su nombre lo dice, simplemente es combinar un sistema de ecuaciones diferenciales. Fíjense, el sistema de ecuaciones diferenciales con sus respectivas ecuaciones iniciales, o perdón, condiciones iniciales, y combinar esas ecuaciones diferenciales con un sistema de ecuaciones no lineales, ¿sí? Entonces, por eso aquí tengo el asunto acá. Entonces ahí les explico más o menos pues cómo es el asunto. Llegará su momento en que por lo menos intentemos resolver un problemita así. Estos ya para mí son más como casos para que ustedes estudien, para que ustedes puedan aplicar en forma bastante todo lo que vieron. Obviamente yo les voy a presentar algún ejemplo y les voy a poner un problema para que practiquen, pero pues sepan pues, y tengan en mente que esto pues es duro. Si no llegan o si no son capaces, no se estresen, no se desmoralicen, porque esto realmente requiere y no se saca pues así en una sentada de una hora, ¿vale? Y por último, pues las ecuaciones diferenciales parciales, que esta pues ya simplemente son ecuaciones diferenciales, pero como ya son parciales, entonces ya pues tenemos dependencia no solo de una, sino de varias variables, y pueden aparecer las derivadas parciales. Entonces en este caso una ecuación diferencial de primer orden la puedo copiar así. Si fuera segundo orden, tengo que incluir aquí las derivadas de segundo orden. O sea, u sub xx, u sub y, u sub xy, ¿sí? Pero entonces ya saben, listo. No me quiero meter mucho en el cuento pues así de teoría, sino que simplemente sepan dónde aparece una muy sencilla, muy concurrida. Si todos vieron ya fenómenos, ya la tuvieron que haber visto. La ecuación del calor transitoria, ¿sí? Entonces esta la podemos utilizar en su momento para nosotros, por ejemplo, predecir el enfriamiento de una esferita que cae en un balde de agua, una esfera de un metal o de algo, o algún otro sólido, ¿sí? ¿Y la idea cuál es? Mirar si sí coincide la parte transitoria con la parte estacionaria, porque es que fíjense que todo el pregrado estamos hablando de estacionario, estacionario, estacionario. Fíjense que cuando los procesos arrancan no está tan estacionario. O sea, sí hay una variación de muchas de las variables en el tiempo. O sea que este término no es cero. Entonces la idea con esto, al menos cuando yo les presente su problema, es, primero, mirar cómo se resuelven algunas, porque no todas pues salen por esos métodos. Segundo, nosotros trazar una curva o tener una curva solución de tal manera de que cuando vamos a ver que se estabiliza, por ejemplo aquí la temperatura, ese valor que vemos cuando se estabiliza la temperatura en el tiempo tiene que coincidir con quién, pues con los valores de temperatura que nosotros calculamos en estado estacionario. Entonces ahí es donde sí vamos a ver si hablamos bien o hablamos mentiras cuando tomamos todo como estacionario, ¿sí? Bueno, los otros pues ya simplemente esto aquí les comento, pero pues no vamos a ver más. Como les digo nuevamente, si llegamos hasta acá,
sanos y salvos, con la mayoría de las cosas aprendidas, yo quedo totalmente contento porque ustedes ya pues, pueden morder una gran cantidad de problemas. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta aquí termina la categorización de los problemas. Entonces, moraleja hasta ese punto, lo primero que tienen que hacer, ya saben que ustedes modelan algún fenómeno, ustedes obtienen una ecuación o un sistema de ecuaciones, pues un modelo en general. Lo primero que tienen que hacer es categorícelo. ¿Cómo así? Dígame en cuál categoría de estas cae su problema. Listo, entonces por eso les dejaba el primer ejercicio que yo les decía ya. Yo ahí ya les di un montón de ejemplos, ¿sí? Pero entonces un ejercicio, entonces un área de interés de su pregrado. Que yo estudio biológica, vaya escojo una de las materias de biológica. Que yo estudio, perdón, química, vaya escojo una de química. Entonces identifique uno o varios problemas típicos de dicha área. Entonces, que me gustó mucho tal materia, entonces voy allá, miro algún modelo de los que no les haya dado yo acá y pues clasifíquelo de acuerdo al problema. Pues especifique los tipos de variable. ¿Cómo así? Es que esta es la dependiente, esta es la independiente, o esto es un parámetro, cosas de ese estilo. Y condiciones adicionales. ¿Cómo así? Es que por ejemplo, para las secuencias diferenciales yo necesito ¿qué? Condiciones iniciales. Cosas de ese estilo. Listo. Ese será como el primer ejemplo acá, o ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para que aprovechemos el resto y pues hablemos lo del diseño de algoritmos, que eso sí no lo incluía acá en el documento que les envié. ¿Sí? Y creo que eso es como lo más, pues lo que quiero que más practiquen, al menos con los problemas que les dejé. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vamos bien. Vamos bien. Los que no estuvieron ayer, ¿se entiende? Sí, vamos bien. Vale, porque yo creo que pues, los que estuvieron ayer hoy es repaso, ¿sí? Pero les digo que pues pueden asistir, normal, bacano, pero también vayan intentando y quiero, si alguien ya adelantó un poco, enseguida me pueden pastelear un poquito, me pueden comentar, ¿sí? Listo, entonces para la parte de diseño de algoritmos, que es la parte 2 que yo les decía acá, fíjense que ya sacamos los preliminares, vámonos para el diseño de algoritmos. Entonces fíjense que, ¿cómo así que diseño de algoritmos? Aquí yo les decía que yo no quiero que ustedes, pues si alguien lo quiere hacer ya puede revisar los libros que hay una infinidad. Pero a mí no me interesa que ustedes cojan que esta forma de este diagrama de bloques tiene que ser así, asá, de este orden así. No. Para mí el diseño de algoritmos, ¿qué es? Plantear alguna ruta utilizando un diagrama pues de bloques así. Fíjense que un diagrama de bloques puede resumir muchas cosas. Para los que vimos en balances, ¿qué significa un diagrama de bloques? Un montón de equipos, corrientes de flujo, corrientes de energía, plantas como tal, enteras, sí. Pero fíjense que un diagrama de bloques también contiene ¿qué? Información o pasos. Entonces fíjense que acá la idea era plantear alguna ruta para resolver los problemas numéricos, ¿sí? O sea, proponer, elaborar un diagramita de bloques que le permita a usted tal cosa. Es un ejemplo sencillo, básico aquí. De siempre, un inicio. ¿Dónde inicia el algoritmo? ¿Dónde inicia el asunto? Entonces lo primero, en algunos problemas yo voy a leer variables. Entonces fíjense que yo lo pensaba, por ejemplo, para la primera categoría. Fíjense que acá, cuando yo iba a hacer las operaciones consecutivas, yo primero tenía que leer las variables, ¿sí? O sea, yo tenía estos valores y ya luego hacía una primera operación, que era esta la de A, luego una segunda operación y luego una tercera operación y así hasta que obtenía mi valor y chao, ¿sí? Entonces, fíjense que eso es lo que yo les propongo acá. Pues primero leo variables, si es el caso, luego hago una operación 1, luego hago una operación 2, luego una operación 3. Por operación puedo significar muchas cosas. ¿Cómo así? Entonces, una operación 1 puede ser multiplicar, o dividir, o sumar, o restar, o exponenciar, o tomar un logaritmo, o un montón de cosas, ¿sí?
Entonces fíjense que una operación puede significar muchas cosas. Entonces también puede ser, por ejemplo, tomar una integral, ¿sí? Hallar una integral en un intervalo. Entonces no piense en operación simplemente las aritméticas, sino que piénselo en general. También puede ser comparar con otro valor, para saber si es mayor, menor o si es cero. También puede ser, o sea, muchas cosas. Ordenar en un arreglo, en una matriz, eso puede ser una operación también. Entonces por eso lo pongo en general. Entonces piensen operaciones, no solo las algebraicas, sino en general. O sea, algo que yo tengo que hacer que me va a permitir a mí resolver parte del ejercicio. Algo que no les dije ayer y se me olvidó, y enseguida se los digo. Listo, entonces ya saben, dividir el asunto en operaciones. De hecho, se los puedo decir ya. Alguien, creo que todos han escuchado lo de divide y conquista, ¿sí? Esa es una forma de plantear los algoritmos. ¿Cómo así? Dividir y conquistar. Coger, si yo tengo un problema muy grande, yo puedo coger y organizar partecitas de este problema que me van a volver pequeños problemitas que yo puedo resolver y a la final todos en conjunto me permiten resolver el problema grande. Entonces esa es la idea de dividir y conquistar, ¿sí? Entonces fíjense que acá tan operación termino, salgo con otra flecha, fin, y aquí en el fin procuren dar las salidas, o sea, yo estaba calculando una presión, una temperatura, cosas de ese estilo, ¿sí? Y con esas salidas yo voy a graficar, voy a dar una curva bien chévere para yo visualmente ver si llegué o no llegué. Entonces esa es como la idea del diseño de algoritmos. Fíjense que está muy general, yo a ustedes no les estoy diciendo tienen que aprender las convenciones de que las cajas, que hay unas formas de cajas, que cuando se utiliza un óvalo, que cuando se utilizan rectángulos, no, eso a mí no me interesa. Con tal de que plantee un diagrama que sea legible, que sea sugestivo y que permita llegar a lo que yo quiero, ahí está. Porque esta es la base, este va a ser el mapa que vamos a seguir nosotros para poder ir a MATLAB a decirle, hágame esto, hágame esto, hágame esto, hágame esto. ¿Sí? Bueno, retomaba el ejemplo pues del algoritmo para calcular la presión utilizando Van der Waals. Fíjese, inicio, leíamos la presión crítica, temperatura crítica, R, T y B. Esto de acá, lo primero. Luego calculamos los parámetros A y B, que estos son para cada gas. En este caso, pues, fíjense que ya están ahí las expresiones. Y finalmente, la última operación era calcular la presión que estaba explícita en términos de todo lo arriba. Entonces, fin, ¿y qué salía? La presión, que era lo que yo quería calcular. Sencillo. Fíjense que aquí las operaciones simplemente fue coger allá los valores, sale. Nada raro. Multiplicaciones, restas, divisiones. Chao, ¿sí o no? Obviamente aquí está intrínseco, y se los digo siempre, yo les insisto mucho en eso, tengan cuidado con las unidades, porque ese es un gran porcentaje de la fuente de errores son las unidades, ¿sí? Acá y planteamos un diagrama de bloques para un condicional en general. ¿Qué es un condicional? Entonces simplemente es tomar un sí, yo analizar ciertas instrucciones y verificar si cumplen o no una condición. Aquí me faltó el no, ¿sí o no? Entonces fíjense, teníamos el inicio, le damos unas instrucciones iniciales, piensen en unas instrucciones iniciales, ¿sí? Por ejemplo, salió el sol hoy, entonces ya tú fijas acá, salió el sol, sí, listo, entonces hay otras instrucciones. Que no salió el sol, entonces hay otras instrucciones, ¿sí? Entonces este era el esquema general, fíjense que es muy general, ustedes pueden utilizar sus palabras, entonces que ustedes sepan interpretar el diagrama, ¿sí? Entonces tenemos unas instrucciones, había una condición 1, si se cumple esa condición tomamos este camino, si no se cumple tomamos el otro, y así podemos seguir hacia abajo pues el algoritmo hasta llegar a un paso que tiene que terminar, ¿sí? Entonces ese era un condicional, lo que llaman un if. Finalmente lo que vimos fue un ciclo, entonces tenemos un inicio. ¿Qué es un ciclo? Algo que yo tengo que repetir, ¿sí? Entonces tenemos un inicio, yo especificaba aquí un número máximo de iteraciones o repeticiones. ¿Para qué? Para que si no se dan las instrucciones en ese número máximo, el ciclo no se quede indefinidamente y meto esto al computador, ¿sí? Entonces fíjense que yo doy un número máximo de iteraciones,
definió un contador. Esto le pueden poner una letra cualquiera: A, B, C, D, I, J, K, L, Z, X, Y, ñ, lo que quieran. Entonces empezaba el contador en la iteración 1. Entonces empezaba. Fíjense que aquí hay un condicional. Si el contador es mayor al número máximo de iteraciones, entonces yo voy a decir que ya excedí. Entonces páreme el programa porque yo no quiero que se siga indefinidamente. Entonces fin y no converge o muestra algún mensaje, ¿sí? Pero si no, entonces yo ya daba las instrucciones del ciclo. Aquí es donde programo yo: hágame tal cosa, hágame tal otra, calcúleme esta, hállame una integral, organíceme esto, cosas de ese estilo. Y luego el contador pasaba a su otro paso y se devolvía y seguía lo mismo, ¿sí? Entonces este es el esquema o el diagrama de bloques general para un ciclo. Entonces este es el famoso for. Entonces eso ya luego lo vamos a aprender en la sintaxis de MATLAB, que es lo que sigue. Creo que hasta ahí habíamos llegado, ¿sí? Vale, hasta ahí habíamos llegado. Fíjense que fue muy general. Como les digo, los dos objetivos de esta primera sesión era, primero, categorizar. Creo que eso ya es más obvio y ustedes tienen pues un paquete muy grande de materias de la escuela de matemáticas que pueden usar, porque todos tienen que haber pasado por allá. Y lo otro es la parte del diseño de algoritmos, que esa la dejé como los conjuntos de práctica, los problemas de práctica. ¿Para qué? Para ver ustedes desde su ingenio qué van a proponer para resolver problemas. Obviamente hasta ahora como lo tienen que proponer en un diagramita, diagramas y palabras de su estilo, ¿sí? Entonces fíjense, segundo problema. Entonces en cierta aplicación se requiere calcular la suma S de los n primeros números consecutivos, es decir, esta suma. Entonces si yo le doy un número a n, le doy un valor a n, pues yo ya sé que hasta allá tengo que darle. A que n hasta 10, listo, calcúleme cuánto es la suma de 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10. Hasta 100, listo, hasta 1000, hasta 1.000.000, hágale, ¿sí? Entonces elabóreme un diagrama de flujo que permita realizar tal cálculo. Entonces luego vamos a programar algo en MATLAB sencillo, tomando el esquema que ustedes propusieron, y verificamos el resultado con esta fórmula conocida, que esto ya lo conocemos todos, de las sumatorias. Esto lo tuvieron que haber utilizado en cálculo 2 todo el rato, sumas de Riemann, pues cuando usaron eso. ¿Alguien ya lo hizo? ¿Alguien ya lo propuso? Hello. Hey, sin pena. ¿Alguien ya lo hizo? ¿Alguien ya propuso, ya rayó un poquito o algo? Yo sí, pero con n finito. ¿Cómo así que con n finito? Explícame eso. Si quieres presenta, si quieres muestras, rayas. O explícanos un poco a ver qué tal. Ah, claro, sí, claro. Asignándole en un número, bien. De hecho, tú puedes decir en general, leer n, o sea, tú vas a dar un valor de n, y ya lo importante es que armes un ciclo, porque tiene que haber un ciclo en algún lado, ¿sí o no? Si quieres, pues si quieres puedes presentar. La idea es, eso es lo que yo quiero hacer aquí, que sea como interactivo, que me muestran ustedes cuál fue su ingenio, ¿sí? O si, pues, si les da pena hasta el momento, no importa. Aquí recuerden que aquí vamos a construir todos, vamos a hacer una construcción. Aquí no es que hayan cosas buenas, malas o nos vamos a reír de... No, aquí vamos a hacer una construcción entre todos y vamos a sacar ideas de todos, ¿sí? Entonces si alguien lo hizo, si alguien está seguro de que planteó algo bueno, lo quiere presentar, hágale, que sería muy chévere ver lo que ustedes están proponiendo. Si no, pues... Hola, ¿vas a hablar? No, sí, te iba a decir que si quieres, pues yo lo organicé más o menos, pues la primera parte, pues ya eso obviamente se comprueba con lo otro. De una, si querés mostrarnos a ver qué tal. Listo, pues me toca realmente hacerlo pues porque yo trabajo casi todo eso desde Sí, lápiz y papel, pero pues acá lo podemos ir haciendo. no, es que está excelente. O si tienes una foto de lo que hiciste en lápiz y papel, es que eso es. Rayen.
Lo importante es que ustedes rayen, no se queden como espectadores viéndome a mí acá porque pues la idea es rayar, ¿sí? Listo, entonces espérame, si quieres ya presento. Dale de una. Si alguien más lo hizo y lo quiere presentar, de una, porque fíjense que ese para mí está sencillo, pero está muy chévere. Listo, yo creo que ahí ya están viendo. Sí, Bueno, entonces realmente pues voy como a replicar lo que yo tenía sí, acá en el cuaderno. Entonces yo empecé y le dije que acá en el inicio, no, muy bien. espérame que ya, es este. Sí, Entonces yo le dije inicio, sí, entonces le dije leer n, muy bien. Entonces que va a tú, ser pues el número. exacto. De ahí de ese n, entonces yo establecí primero donde voy a almacenar la suma, que lo puse desde cero, Muy y bien, un contador que es i, que va a ir desde uno, y pues ya voy a establecer la condición. Entonces yo empiezo ese i en uno. sí, Entonces acá. Entonces ahí yo dije que si i era menor que n, y sí, ya tenía definido a n, entonces si eso es un sí, por acá voy a poner el sí, y por acá el no. sí, Entonces si esto es sí, entonces yo voy a tener por acá el, esto si s es menor que n, entonces yo iba a decir que s era igual a s más i. muy bien. Entonces ahí vuelvo a definir s. Y entonces ahí yo lo que hice fue que le voy sumando uno. Pero yo acá lo estoy usando como un poquito de notación de Python. Sí, muy bien. Eso está perfecto. Listo. Hasta ahorita, qué pena te interrumpo. Ujú. Hasta ahorita pues les anticipo que no hay que poner en MATLAB simplemente caerle al contador valor inicial, valor final, ¿sí? En MATLAB. No tienen que poner igual a i más uno, o sea, el mismo le suma uno en cada iteración. Pero acá, para efectos pues del diagrama de bloques, muy bien, ahí lo pusiste bien. Entonces ahí sería i igual a i más uno, ¿sí? Listo. Y entonces esto vuelve aquí realmente hasta que se cumpla ese case, que ya se cumple el no. Pero sí retornaría ahí esa flecha, porque ahí volverías a hacer la suma igual a cero. Eso es un muy buen dato. ¿Sí? Pero vas muy bien. Y ahora por la parte del no que pusiste. Listo, por la parte del no, entonces yo puse que esto me da la salida. Entonces yo acá tengo la salida, Sí, que entonces que me saca S igual a lo que sea. sí. Listo, pero ahí sí tengo que arreglar ese ciclo hasta donde llega, Muy bien. porque realmente ese ciclo lo que va a hacer es que va a seguir con ese I, va a volver a hacer toda esta operación de acá. O sea, ahí te retorna al punto inicial. Sí. Porque te hace la suma igual a cero y el contador igual a uno. Entonces hay algo ahí como raro, ¿sí? Ujú. Pero entonces, ahí ¿dónde tendrías que regresar? ¿Dónde crees que tendría que regresar? Yo siento que tendría que volver a regresar acá a esta Al condición. condicional, perfecto, eso está Tengo muy que bien. volver a un condicional. Eso está perfecto. Pero entonces, otra cosa, si tú lo dejas solo como menor, estarías sacando el último valor. Ok, Entonces tienes que poner menor e igual. tengo que ¿Sí? poner menor igual. Entonces Listo. ahí sean muy críticos con lo que utilizan. Pues fíjense que eso que tú pones ahí, i menor o igual a n, es justamente una operación de qué tipo? Lógica. ¿Sí? No es una operación aritmética, sino que es una operación lógica. ¿Por qué? Porque estás comparando dos valores. Pero entonces fíjate que ahí ya está, ahí lo sacaste. Muy bien. Eso está Listo. perfecto. Eso está perfecto. Gracias, Sara. Muy bien. ¿Alguien más lo hizo o llegó a algo así? O algo parecido. Recuerden que no hay una única solución.
No hay una única solución, hay muchos caminos, ¿sí? ¿Sí? Todos los caminos, pues si nos llevan a Roma, pues bien. Obviamente que cuando diseñemos algoritmos, habrán unos que demanden más máquina y otros que demanden menos, dependiendo de los pasos que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces la idea es esa, mirar ustedes desde su imaginación y creatividad qué propusieron, ¿bien? Pero veo que sí, pues muy bacano. Entonces fíjese que esté muy chévere. Entonces luego lo vamos a montar en MATLAB, eh, lo corremos, lo ponemos para correr y comparamos acá pues el asunto, ¿sí? ¿Alguien hizo otro diferente al 2? Fíjense que el 2 pues los voy a explicar pues para los que no estuvieron, para que darles pues ideas, igual ahí les puse sugerencias de todo. Pero si alguien lo hizo y lo quiere presentar, pues muy bien. Entonces fíjense que vamos a retomar el diagrama de flujo que hicimos para el de Van der Waals, ¿sí? Entonces acá lo cerré, Dios. Acá, ¿qué se me hizo? Acá. Pues el diagrama de flujo que hicimos para el de Van der Waals era este. Fíjense que acá... Ah, no estoy presentando, sí. No. Ya, qué pena. Listo, ahora sí. Entonces retomamos el diagrama de flujo para Van der Waals. Entonces recuerden, la idea que teníamos acá era que este diagrama de flujo lo propusimos solamente para calcular una presión a una temperatura y un volumen dado, ¿sí? Entonces la idea de este señor de acá es que vamos a retomar el diagrama de flujo, ese que les presenté ahí, y lo vamos a modificar. ¿Para qué? Para que exista un algoritmo que para diferentes valores de temperatura, o sea, yo ya no solamente voy a dar un valor de temperatura, yo voy a dar varios, ¿sí? Entonces para un valor de temperatura era este, pero como ya quiero variar la temperatura manteniendo un solo volumen, voy a darle distintos valores a la temperatura, ¿sí? Entonces la idea es modificar esto para que para distintos valores de temperatura me haya distintos valores de presión. Y más aún, ¿qué es lo que yo quiero que hagan acá? ¿Qué se hizo acá? Que para esos valores de la presión me los vayan organizando en un vector columna, ¿sí? Bueno, un vector pues en general. ¿Cómo lo hacen? Entonces aquí le doy la sugerencia. Entonces puede especificar la entrada ahí de un vector como P sub i. Entonces la entrada 1 sería P sub 1, o sea, P entre paréntesis 1. La entrada 2 es P de 2, la entrada 3 P de 3, P4, P5, P6. Si tiene n valores de temperatura, entonces sería Pn al final. Entonces, más específicamente, un vector columna lo especifico así. La primera entrada es el número de la fila, la segunda entrada es el número de la columna. Como solo hay una columna, pues un vector columna, ¿sí? Entonces, primero también es para que diseñen el algoritmo. Segundo, esta forma de arreglar la información va a ser el poder que vamos a tener en MATLAB, porque este es lo que nos va a permitir a nosotros poder organizar la información en arreglos fácilmente. La sugerencia que es, aquí se la doy, ¿sí? Así como Sara organizó por ahí un lacito, una iteración, entonces cogen un contador y a medida que va variando la temperatura, o sea la entrada de temperatura, va variando pues la presión, ¿sí? Aquí pues les voy a dar otra sugerencia. Como yo también voy a variar la temperatura, entonces deme la temperatura como un vector también. Entonces en cada uno de los pasos van a tomar una componente del vector temperatura para calcular una componente del vector presión. Eso es todo. Entonces la idea es que ustedes vayan desarrollando la capacidad de pensar en términos matriciales para organizar la información. Eso es perfecto, no solo en MATLAB. MATLAB es porque trabajan matrices, pero le sirve también para Python, le sirven para cualquier cosa de programación, ¿sí? Alguien lo hizo, alguien lo intentó, alguien rayó un poquito. Igual ya se los dije. Alguien rayó un poquito, un poquitín o algo.
Bueno, creo que este es antes, no. Bueno, si no lo han hecho, pues no hay problema. La idea es que lo intenten hacer, ¿sí? Intenten rayar. ¿Para qué? Para que lleguemos pues a la otra sesión. La idea es que comparemos. Recuerden que yo les puedo proponer a ustedes un diagrama. Ese es mi diagrama. Si sirve, está bien. Pero si ustedes proponen otro diagrama y les sirve, pues también está bien. Por eso aquí no hay una última palabra. Lo que sí es que puede que mi diagrama demande más máquina o menos que el de ustedes. No sé. Por eso la idea es comparar. Porque si yo doy un diagrama y ustedes dan uno mejor que el mío, pues mucho mejor programar ese. ¿Sí? Muy bien. Listo. Explicamos los últimos dos, pues también para ya dejarlos descansar un poco y para que ustedes pues ya empiecen a rayar, ¿sí? Y tengan más ideas. Entonces tenemos ciertos modelos involucran una ecuación no algebraica, pues ya lo vimos, no lineal, de esta forma. Recuerden que aquí la variable es x y aquí fíjense que ya puse punto y coma porque lo que hay después del punto y coma va a significar un parámetro, no una variable sino un parámetro. ¿Cómo así que un parámetro? Pues simplemente un valor que yo puedo asignar, pero lo dejo como a porque ese valor yo lo quiero cambiar para ver qué pasa sobre el modelo, ¿sí? Entonces x es la variable, o sea, el valor que yo quiero hallar que me satisface esta ecuación, y a es un valor de un parámetro que, por ejemplo, yo le doy valor de 1, habrá un x para el valor a igual a 1. Listo, que yo le di el valor 2 a a, habrá otro x para ese valor de ese parámetro, ¿sí? Listo, entonces fíjense que pues no deja de ser una ecuación no lineal, es la misma forma una ecuación no lineal algebraica. La idea es diseñar un diagrama de flujo que permita la solución de este señor iterativamente, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden proponer un valor semilla. La idea es que de alguna manera ese valor semilla lo evalúan acá, comparan si esto les da 0 o les da tendiendo a 0, porque recuerden que cuando aproximamos nunca alcanzamos el 0. La idea es tender al 0, o sea que cada vez que vamos evaluando un x vaya tendiendo a 0. Entonces por allá tendrán ustedes que definir una tolerancia, ¿sí? ¿Cómo así que una tolerancia? O sea, un valor pequeño, de tal manera que si yo llego a ese valor pequeño ya estoy muy cerca del 0 y ya ahí aproximé una solución con muy buena precisión, ¿sí? Entonces esa es la idea. Entonces, iniciando un valor semilla para x y evaluar, comparar con una tolerancia. Eso es lo que quiero que hagan ahí. Nuevamente, iterativamente, entonces tiene que haber un lazo. La idea de la parte B es extender este diagrama que hicieron acá para cuando yo tengo otro valor de otro parámetro, ¿sí? Acá yo tengo un parámetro B, ya no solo es A y B, perdón, ya no solo es A, sino que ya es A y B. Entonces listo, hacer lo mismo, pero entonces ya cambiando los valores de A y B, ¿sí? Puede pensar e identificar alguna solución de ingeniería que resulte de este estilo. Entonces yo ya les decía que fíjense que por ejemplo la ecuación de Colebrook es de ese estilo. La variable x aquí sería la f, ¿sí? Fíjense que f es lo que yo quiero hallar. Y los parámetros, fíjense que uno de ellos es el número de Reynolds, piénselo como A, y el otro parámetro sería todo esto que es la rugosidad relativa, piénselo como B. Entonces fíjense que es no ese caso. Entonces este diagrama de flujo que propongamos por acá, o la idea que tengamos acá, la vamos a utilizar cuando vamos a trazar el diagrama de Moody utilizando Colebrook. Vamos a poner a variar Reynolds para diferentes valores de rugosidad relativa, ¿sí o no? Listo, entonces ahí termina. Y el quinto, pues este creo que es hasta más fácil, es más la carreta que hay ahí, pero pues lo introduje porque vamos a trabajar bastante con equilibrio de fases. Entonces ahí les explico que es un equilibrio de vapor líquido. Vamos a considerar dos hidrocarburos, benceno tolueno. Esto acá entre paréntesis es que este es el compuesto 1, este es el compuesto 2, nada más. Y listo. Entonces cuando estos dos hay mezclas, como son hidrocarburos, se parecen, son pues compuestos químicos afines, todas sus fases, tanto la vapor como la líquida, pues son ideales. Entonces la podemos sacar desde la ley de Raoul normalita, ¿sí?
Entonces, recuerda que las presiones de saturación son sacadas desde la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine, pues estos son constantes dependiendo de cada una, entonces esto lo leen de una tabla para el benceno y esta la leen de una tabla para el tolueno. No tienen que leer sus valores, los pueden dejar así. Simplemente sepan que son constantes, ¿sí? Lo que sí tienen que saber es que estos están dependiendo de la temperatura. Vale. Entonces, listo. Existen diversos tipos de cálculo del equilibrio de vapor líquido, ¿sí? Vamos a analizar dos. Entonces vamos a elaborar un diagrama de bloques para hacer un cálculo de burbuja P. Entonces el nombre del cálculo les indica a ustedes qué es lo que van a calcular. Burbuja, ¿cómo así? Entonces sería composición de la fase vapor, o sea, Y1. Y P, o sea, calcule la presión. Entonces el burbuja P le va a calcular a usted Y1 y presión cuando le dan a ustedes la composición de la fase líquida X1 y la temperatura. Entonces fíjese, en la parte A les dieron X1 y les dieron la temperatura. O sea, ya pueden calcular las presiones de saturación y como ya tienen las composiciones, fíjense que la presión sale directa. O sea, simplemente son cálculos consecutivos. Para que lo tengan en mente, ¿sí? Una vez tengan la temperatura, como ya tienen X1, ya tienen la presión y acaban de calcular la temperatura, calculan Y1. No requiere iteración. Solamente son cálculos consecutivos. Fácil, ¿sí? Ahora yo les cambio ya el asunto. B. Elaboro un diagrama de bloques para realizar un cálculo de burbuja T. Fíjense que ya esta era burbuja P y ya esta es burbuja T. Ah, fue madre, ya sí me cambió el asunto. Porque ya no les estoy dando la temperatura. Les estoy dando la presión y les estoy dando las composiciones. Entonces fíjense que esto ya es una ecuación no lineal para yo poder calcular la temperatura. Entonces simplemente ponen un lazo ahí, ponen resolver para T en alguna de las instrucciones y sale, ¿sí? Y ya cuando tienen la temperatura pues pueden calcular nuevamente Y1. Lo mismo, un poquito más enredadito. Y la parte C puede extender alguno de estos dos diagramas para ir variando la composición de la fase líquida, o sea, esta. Fíjense que yo aquí le estoy dando un valor a X1, por decir 0.5 o 0.2. La idea ¿cuál es? Cubrir todo el intervalo de composición, porque siempre está entre 0 y 1. Recuerden que las fracciones molares están entre 0 y 1. Y la idea es ir variando esa composición e ir realizando estos tipos de cálculo de escoba cualquiera. ¿Hasta qué? Hasta cubrir toda la composición y de esa manera ya sacamos todo el diagrama completo del equilibrio de fases. Esto lo vamos a utilizar en la parte de ecuaciones no lineales para trazar todo el equilibrio de fases, o de hecho lo podemos hacer hasta antes, pero para trazar todo el equilibrio de fases de un sistema, por ejemplo como este sencillo, y lo vamos a comparar con datos que nos dan en libros y en, pues, o sea, en fuentes bibliográficas confiables. La idea es obtener lo mismo para ver si estamos bien o no estamos mal, ¿sí? ¿Se entendió? Yo creo que sí, o sea, hasta ahora vamos bien. Lo importante es que ustedes rayen, ¿sí? ¿Se entendió? Yo creo que ya ahí sí ya todos pues quedamos ya como aterrizados. Vale. Ayer procuren también ¿qué? Participar. Que ahí es la idea del curso, participar, o sea, no les dé pena, muestren lo que avanzaron, que no lo hicieron completo, no importa, muestren el pedazo, cuenten qué ideas tienen. Tienen que hacer todos los ejercicios, no, pero si los puede hacer todos, excelente, porque practica más, ahí se da cuenta dónde está fallando. Recuerden que esto va a ser una construcción, ensayo y error, y la idea es ir minimizando el error hasta que llegamos a programar robustamente y hacer unos programas bien chéveres pues que les sirva a ustedes, de tal manera que ustedes vayan a uno de esos cursos de pregrado, les aparece un monstruo de problema, todo el mundo asustado y ustedes relajados. ¿Sí o no? Bueno, podemos dar hasta acá hoy. Mañana revisamos un poco, procuren trabajar los problemas que les dejé para mañana.
revisamos un poco esos diagramas, empezamos con MATLAB, la sintaxis, todas las cositas básicas de MATLAB. Procuren tener instalado MATLAB ya para mañana. Como les dije, ya les compartí el instalador y las instrucciones. Creo que fui lo más sencillo posible en ese caso. Y hasta ahí podemos dejar, ¿sí? No, gracias a ustedes. Como les digo, rayen, lápiz, papel y mente, rayen. Y nos estamos hablando. Yo creo que hoy si alguien más grabó nos cuenta. Yo creo que esto ya grabó bien, entonces vamos a ver qué pasa.